presidente y secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Inmaculada de Gijón, el doctor Armando Vesga, miembros de la asociación, queridos socios, amigos todos, muy buenas tardes y bienvenidos al Real Grupo de Cultura Covadonga. Me gustaría empezar por destacar el enorme placer que es para nosotros acoger actos culturales como el que nos ocupa, especialmente cuando vienen promovidos con una asociación como la vuestra, con la que mantenemos lazos muy estrechos y con la que compartimos multitud de valores. Muchas gracias de verdad, presidente, por pensar en el grupo. Cuando recibimos la solicitud de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la Inmaculada para convertirnos en sede de esta ponencia, además del interés que nos suscitó, fue reconfortante comprobar el objetivo de la misma. Un objetivo que desde el grupo compartimos y por el que luchamos día a día, que no es otro que una sociedad mejor y una sociedad más justa. De sobra son conocidas vuestras ponencias, con gran éxito de crítica y de público, por lo que además de ser un placer, es un honor para nosotros haber sido elegidos para abrir el ciclo 2022 Orígenes. Lo haremos a través del reconocido doctor en Historia Medieval, Armando Vesga, a quien también le agradezco su presencia. Dejaré que sea la organización quien lo presente como se merece. Y para finalizar y sin alargarme más, me gustaría aprovechar la ocasión para saludar y darles la bienvenida a todos los grupistas que nos acompañan, pero también a todos aquellos que no son socios. No es habitual abrir nuestras puertas, pero esta ocasión bien lo merece y poder compartir con toda la ciudad de Gijón esta maravillosa programación cultural. Por eso, una vez más, muchas gracias a todos. Señor presidente del Grupo Covadonga, don Armando, amigos todos, bienvenidos. Mis primeras palabras es de bienvenida a todos en este acto que para nosotros tiene una importancia especial, es el inicio de este ciclo de conferencias. La Asociación de Antiguos Alumnos, como muchos de ustedes saben, es una asociación con muchos años de andadura. Es la asociación de antiguos alumnos más antigua de Asturias, la tercera más antigua de España. Entre sus múltiples actividades, podemos decir que la base de todas ellas es la palabra compromiso. Compromiso pues, con el colegio, con el centro educativo donde nos hemos formado y con todos aquellos alumnos que han pasado también por sus aulas como nosotros. Ese compromiso se traduce en múltiples actividades e iniciativas como reuniones, organización de torneos, certámenes de fotografía y el patrocinio de equipos deportivos, siendo la Asociación de Antiguos Alumnos que tiene a nivel de España mayor número de equipos, lógicamente a nuestro nivel, ¿no? En este momento tenemos 60 chicos en 5 equipos deportivos. Otra vertiente sería el compromiso con los más desfavorecidos. Tenemos múltiples colaboraciones con entidades benéficas y organizamos pues, eventos para recaudar fondos, ¿no? Y la tercera y muy importante es el compromiso con la sociedad. Aquí quizás es donde entra pues, la organización de conferencias y actos similares al que estamos aquí todos, ¿no? Por eso para nosotros es especialmente importante el inicio de este ciclo 2020 Orígenes. Lo primero pues me gustaría pues, agradecer a don Armando que aceptó inmediatamente pues, la invitación que le hicimos, se desplazó desde bastantes kilómetros para venir aquí a estar con nosotros. Entonces lo primero, muchas gracias pues, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Muchas gracias al presidente del Real Grupo Cultura Covadonga, Antonio, y a todas las personas que han colaborado para que pudiéramos hacer esta conferencia en este sitio tan emblemático para todos nosotros, ¿no? Como veis, el motivo de la conferencia de hoy es Covadonga, ¿no? Real Grupo de Cultura Covadonga. Para nosotros es desde luego un honor y estamos sumamente agradecidos por poder hacer esta conferencia aquí abriendo estas colaboraciones, este compromiso
que decía antes, pues con la sociedad gijonesa. También agradecer pues a todos los presentes, a todos los que estáis, a todos los que habéis venido para escuchar esta conferencia. Desde luego también sin vosotros tampoco habría sido posible pues, que esto se estuviera desarrollando, ¿no? Y sin más, pues bueno, no me quiero alargar más. Estamos todos deseosos de escuchar a don Armando con la interesante conferencia que nos va a decir. Y le voy a pasar la palabra a Javier Fernández de la Vega, nuestro secretario, que va a glosar su figura y va a hacer una introducción. Y aquí, dicho sea de paso, también quisiera agradecer todo su trabajo para la organización de este ciclo, de este evento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos. Voy simplemente a introducir brevemente este ciclo, el motivo por el que lo hacemos y cuál es el propósito con él. Es la primera vez que hacemos actos culturales de este tipo desde la pandemia, por lo tanto es también un momento muy especial para la asociación. Y es también la primera vez que lo hacemos fuera del colegio. Como bien sabéis, los que sois asiduos a nuestras actividades culturales, siempre se hacen en el Paraninfo del Colegio Inmaculada. El padre general de los jesuitas en el Congreso Mundial de Barcelona de julio de este año dio a los antiguos alumnos dos instrucciones. La primera es que trabajáramos en red, que no nos centráramos solamente en nuestros antiguos alumnos o en nuestros colegios, y en segundo lugar que nos abriéramos a la sociedad en general. Y de estas dos ideas, estas dos instrucciones del padre general, pues nacen las novedades de este ciclo. En primer lugar es que contamos con conferenciantes que son antiguos alumnos de jesuitas, pero no necesariamente de nuestro colegio, como es el caso y así será. Vamos a intentar traer a grandes conferenciantes, grandes profesionales, que sean antiguos alumnos de otros centros de la compañía. Y en segundo lugar, haciéndonos responsables de ese llamado a compartir nuestra actividad con todo el mundo, pues hemos decidido sacar de nuestro colegio, de nuestro Paraninfo, las conferencias. De manera que será con el Grupo Gadonga con quien celebraremos la primera conferencia, y con el Club de Regatas con quien celebraremos la segunda conferencia. La tercera la haremos ya en el colegio porque oye, tampoco podemos salir para todo. Este ciclo 2022 Orígenes se llama así precisamente porque en 2022 se celebran muchas efemérides y son la excusa de las diferentes conferencias de este tríodo. La primera, que es la que nos asiste hoy, tiene que ver con los 1300 años de la batalla de Guadalonga, y enseguida podremos escuchar a nuestro gran conferenciante, de quien ahora les hablaré. La segunda tiene que ver con los 500 años de la circunnavegación al mundo por Magallanes y Elcano, y desde ahí empezaremos a ver cuál es la impronta que tuvo España en ultramar. Y finalmente, eso será en el mes de noviembre, y finalmente en diciembre, con motivo de los 500 años de la Conversión de San Ignacio, hablaremos de todo el misionerismo que nace de la mano de la Compañía de Jesús particularmente. También luego se sumarán muchas otras instituciones religiosas, y cuál es la huella, en este caso, de Ignacio y los jesuitas en el mundo. Así que vamos a ir poco a poco, desde este camino que vamos a empezar hoy con 722 Covadonga, cuál es esa huella que tiene Asturias en la historia de España, para luego ver cuál es la huella de España en ultramar y finalmente la huella de Ignacio en el mundo. De manera que queda un ciclo muy redondo, octubre, noviembre y diciembre, y espero que sea tan interesante para ustedes como para mí haberlo preparado, y con la ilusión que pueda gustarles y que puedan acompañarnos a lo largo de estos 3 meses. Y no me voy a alargar más, voy a presentar al conferenciante, que es el protagonista hoy, Armando Vesga. El doctor Armando Vesga Marroquín nació en Bilbao en el año 56. Empiezo bien ya. Puedo desbloquear el móvil ahora. Es antiguo alumno de la Universidad de Deusto. Allí estudió, allí se doctoró en Historia Medieval,
Obtuvo una de en la última convocatoria de cátedras de instituto que hubo, y inició su labor docente como profesor en enseñanzas medias, y luego de ahí pasó a ser profesor de historia medieval en la Universidad de Deusto, hasta donde ha estado impartiendo clases como profesor titular hasta hace muy poquito, un año. Su tesis de licenciatura, titulada Consideraciones sobre la situación política de los pueblos del norte de España durante la época visigoda del Reino de Toledo, pues supone la primera refutación de esa teoría indigenista que, como bien saben, estuvo de moda durante mucho tiempo y que ahora ya poco a poco cada vez se va refutando más. Pero uno de aquí de los iniciadores, si no el iniciador, fue el doctor Vesga. Esa teoría indigenista, como digo, sobre los pueblos del norte de la península. Esta tesis de licenciatura culminó con su tesis de doctorado, llamada Los orígenes hispano-visigodos o hispano-godos, del Reino de Asturias. En ella se demostraba que la monarquía asturiana era un reino neogodo. Por lo tanto, no estamos hablando... Bueno, ahora os lo contará, no voy a adelantar lo que os contaré. Pero bueno, lo que quiero decir es que aseguraba la continuación de la historia de España iniciada con la conquista romana. Estas investigaciones que abarcan pues más de medio centenar de monografías, muchísimos libros, creo que van ya por 10, digo 10, van ya porque es que el último se publicó hace unos días, ¿verdad? Sí. Recién publicado. 3 en prensa. Y tiene 3 en prensa, o sea que estamos ante un autor muy prolífico y además muy centrado en la Alta Edad Media y particularmente en el Reino Visigodo, el Reino de Asturias y los Países Vascos, es decir, es el tema que nos ocupa. Por lo tanto, estamos ante quizá uno de los mayores expertos que podríamos haber encontrado para hablar de este tema. Y para mí es un orgullo que haya aceptado acompañarnos y estoy convencido que vamos a disfrutar muchísimo de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Una frase de don Claudio Sánchez Albornoz. He dicho y repetido muchas veces a lo largo de mi ya larga vida que España nació en Covadonga. Don Claudio es para mí el historiador más importante de España en el siglo XX, aparte que merece un puesto en la historia de la literatura española. Es además su especialidad fue el Reino de Asturias, ha sido el máximo conocedor y bueno, estamos aquí ante un argumento de autoridad y además es un lugar precioso para un nacimiento. Decía Jordanes, que es un historiador godo del siglo VI, Escandinavia, vagina nationum. ¿Por qué? Porque de Escandinavia los francos, los godos, los lombardos, es el origen de los germanos y ha dado lugar a muchas naciones. Bueno, con respecto al año 722, fue don Claudio el que fijó esa fecha para la batalla de Covadonga, que ha pasado desapercibida en Asturias, por cierto. Quizás porque no esté claro que fue en el 722. Hoy, ahora han salido nuevas tesis. Voy a interrumpir un segundo, perdón. Porque atrás no se escucha. Bien, es que no estoy acostumbrado a hablar con micrófono. Bueno, a ver, sí, me pongo esto enfrente porque no necesito tener eso enfrente. Bien, salió la teoría de Arcadio del Castillo, que aplicando literalmente la lectura de las crónicas, todo es seguido y por tanto Covadonga habría sido en el 718. García Moreno, que es el máximo especialista que existe en España en la época visigoda, ahora piensa que fue al final del reinado de Pelayo, hacia el 737. Yo creo que Pelayo necesita una victoria pronto. Y que evidentemente Asturias no se autodeterminó, aquí había musulmanes y que tuvo que haber una. Lo que es cierto es que no es, o sea,
no se puede poner la mano en el fuego porque fuera en el 722. Pero yo creo que sería, si no es en el 722, que me parece la hipótesis más razonable, pues sería por esas fechas. Bueno, entonces tendríamos que se fecharía el nacimiento de España. Frases parecidas dijo en otros momentos. Por ejemplo, en el Asturum Regnum nació España y cuajó el talante hispano. Una de sus obras fundamentales la tituló Orígenes de la Nación Española, el Reino de Asturias. Bueno, quizás ha sido el libro más decisivo porque cuando era joven y viajé a Santiago de Compostela con unos amigos, con unos compañeros de clase, en una librería estaban estos libros a un precio tirado. No pensé entonces, porque la época del Reino de Asturias era la que menos me interesaba, de la Edad Media. Me interesaban los visigodos, pero del siglo VIII al X no le veía yo. La ayuda, aquí he aprendido todo, o sea, en esta obra ha sido mi base. Ha sido muy discutido que le pongan, pero no dicen los orígenes, dice orígenes, con lo cual ya eso implica que existen otros orígenes. Y claro, aquí entramos en, cuando hablamos de España y del nacimiento de España, ¿a qué nos referimos? ¿A la nación española? ¿A España? Entonces, se podría salvar. Le han criticado, bueno, a don Claudio, menos mal que se pasó la vida en el exilio, porque si no, hoy sería una figura completamente asociada al régimen franquista. Pero, orígenes de la nación española, sí, evidentemente. Pero su magna obra, que es a mí la que menos me interesa, o sea, esta no la compró, tengo prácticamente todos los libros de... Es que a mí este tipo de interpretaciones, pues no, y más con la física cuántica, en donde todo es probabilidad, los leyes historicistas. En España un enigma histórico, es que don Claudio se contradecía muchas veces, pero él sostuvo la mayor parte de las veces que España nació en la prehistoria. Y aquí dice, de todos los miles de años que preceden a la hora difícil de la invasión árabe de España, miles de años en el que se labró el cauce de la vida del pueblo, que por ser como era y hallarse donde se hallaba, se erigió y luchó para seguir existiendo a todo trance. Se está refiriendo a Covadonga. Y se está diciendo, porque los españoles eran como eran, pues se enfrentaron a los musulmanes. Y bueno, su tesis, escribió este libro en 2 volúmenes, con muchos aciertos, desde luego, comparado con la realidad histórica de Américo Castro. Américo Castro no era historiador, y eso se nota. Gente que piensa que la historia es como el periodismo del pasado, y que entonces, bueno, en cualquier momento cualquiera, como sé, pero no sabes tú todas las bombas que hay. Y entonces, bueno, Américo Castro, o sea, y resulta que Américo Castro tenía mucho éxito en el extranjero. Y la verdad, o sea, esto ya he dicho que no, a mí nunca me ha despertado entusiasmo, pero si tengo que, esto es medalla de oro comparado con lo de Américo Castro. En todo caso, lo que hacía Claudio Sánchez Albornoz era defender la teoría tradicional de que España nació en la prehistoria. Una teoría que venía desde el mundo antiguo. Yo creo que hemos vivido en la edad de la ignorancia hasta la revolución científica del siglo XVII, y lo peor de la edad de la ignorancia es que solo hubo un Sócrates y algunos más que decían, solo sé que no sé nada, siempre sabían de todo, explicaban los mayores fenómenos. Pues, ¿de dónde vienen los francos? Ah, bueno, pues un tal Francio y son sus descendientes. ¿De dónde vienen? Que, por cierto, ese es el concepto de nación, de nacimiento, que influye en la nación nacionalista. En estos días hay una deriva ahí directa de la natio romana, que es la primera, a la nación nacionalista, porque para los nacionalistas, y vengo de un lugar, lo importante son los orígenes. Que en los últimos 2000 años hemos estado pegados a España y hemos estado viviendo con los españoles y pronunciamos la R como no pueden hacer los vasco-franceses, porque tienen problemas hasta eso.
y que nuestras costumbres, nuestras comidas, No, lo importante son los orígenes. La historia pasa en vano porque bueno, ellos en su momento creían que las naciones eran obras de Dios, o existía cuando dejábamos de creer en fantasmas, apareció Herder y nos habló de un fantasma lamentable que es el espíritu del pueblo. Y entonces, bueno, pero es que los antiguos no decían, oye, pues los hispanos, no, esperaremos que haya arqueología y se hayan establecido. No. Y entonces, un autor, historiador, Galo, no se puede aquí, desde el extranjero, pues vio y dijo, no, pues los hispanos son los descendientes de Hispán o Hispan. No solamente se encontró que los hispanos tenían con lo que significaba en el mundo antiguo hasta hace poco la sangre lo era todo. La sangre hacía que uno fuera noble y otro innoble. La sangre transmitía virtudes. Pompeyo Trogo nos dice, es que desde la antigüedad parece claramente que existe un tipo humano que es el hispano que desciende de los hispanos. Dice, los hispanos tienen el cuerpo preparado para la abstinencia y la fatiga, y el alma para la muerte, y prefieren la guerra al descanso, y cuando no la tienen enemigo exterior, lo buscan en casa. Es una de las... O sea, este no figura entre los profetas, pero es que desde 1814, que entonces hemos estado con ya no tenemos guerras con el exterior y no hemos hecho más que tenemos el récord en Europa de guerras civiles, seguimos discutiendo, o sea, se asocia el cainismo a España, cuando dices, oye, pues si es que Francia ha tenido 5 repúblicas, 2 imperios, 2 monarquías liberales y una absolutista. Bueno, las matanzas de la Revolución Francesa y bueno, la Comuna de París, o sea, comparado con la guerra civil, lo de la Comuna de París fue una... en todas partes cuecen habas. Y el tipo humano, pero realmente es que dices, Pompeyo Trogo. Pero viene Estrabón, el geógrafo más importante, y dice, los galos tienen la costumbre de huir con sus familias en seres cuando se aproximan a un adversario. Por esta razón los romanos dominaron mucho más rápidamente que los iberos. La guerra de estos comenzó antes y acabó más tarde, pudiendo mientras tanto reducir a todos los pueblos comprendidos entre el Rin y los montes Pirineos, como los galos. Como los galos atacan en grandes masas y con todas sus fuerzas sucumben también en masa. Por el contrario, los iberos administran y desmenuzan la guerra, atacando los unos por un lado y los otros por otro, a la manera de bandoleros. El español a los idiomas modernos. Este es el país de la guerrilla, así se derrotó a los franceses. Y ya lo dice, o sea, es que los galos fueron conquistados por Julio César. Y España tardaron 2 siglos. De ahí, y fue Tito Livio además el que dijo que la primera en ser invadida, y la última en ser conquistada no es exacto, pero casi. Y Tito Livio, el gran historiador, nos dice, España no como Italia, sino como parte alguna de la tierra es apropiada para hacer y rehacer la guerra por la naturaleza del país y de sus habitantes. Bueno, esta obra de Sánchez Arévalo, lo que hizo Sánchez Arévalo en 1470 es coger todas estas fuentes y ya crear el tipo hispano. Realmente el antecesor de Claudio Sánchez Albornoz es este. Y desde entonces hasta el siglo XX se ha ido repitiendo eso de que los hispanos se formaron en la prehistoria. Y que cuando llegaron los romanos ya se encontraron con un pueblo caracterizado con determinadas características. Bien, con San Isidoro de Sevilla, lógicamente es hispán e hispalo, pues había que cristianizarlo. Y quien lo hizo fue San Isidoro. Encontró que Tubal, a través de unos procedimientos que se llaman, era el primer hispano. Habría venido, bueno, en el País Vasco, evidentemente durante siglos, para no pagar impuestos y tener los privilegios,
Tubal vino por el Pirineo, se quedó en Guipúzcoa y, claro, es que durante siglos los vascos se han pegado por ser los españoles más españoles de todos los españoles y no consentían que se les tosiera. Porque ellos son los descendientes de Tubal, nos han mezclado con moros, judíos, no han sido conquistados por romanos, etcétera, etcétera. Bueno, Tubal. Bueno, pero no solamente Tubal. En realidad, lo que hizo San Isidoro, con gran éxito, es encontrar el origen de muchísimos pueblos. Bueno, esto es la Capilla Sixtina, los hijos de Noé. Entonces, claro, a ver, había desaparecido la humanidad, solo quedaban estos. Bueno, pues resulta que los hijos de Noé, pues parece que era una familia que les gustaba vivir alejados, pues uno se fue a Asia, Sem, los semitas, otro se fue a África, Cam, los camitas, y como se había reído de su padre porque había probado el vino por primera vez y se había reído, esa maldición ha pesado sobre los negros para justificar, entre otras cosas, la esclavitud, los descendientes de Cam. Y otro, Jafet, pues se vino a Europa. Bien, se vino a Europa y ¿qué pasó? Pues que en la siguiente generación también, al parecer, no podían vivir juntos esta familia, necesitaban países enteros para ellos, y Tubal se vino a España. Bueno, esta idea de Tubal solo se va a poner, van a querer en toda la Edad Media, pies juntillas todos, catalanes, navarros, aragoneses, los descendientes de Tubal. Se empieza a criticar el Renacimiento, pero todavía hay libros, manuales de enseñanza del siglo XIX que sigue hablando de Tubal como el primer español. Bien, bueno, yo he venido a hablar de mis libros, por cierto, necesito vender, no porque gane, sino porque, como he dicho, tengo 3 y es que la segunda parte del que acabo de publicar me quiere publicarla en enero, y si ustedes protestan, digan que salga ya, porque ya está. Bueno, en el siglo XX se han propuesto otras. Una es la España visigoda. España nacería porque es el primer estado español, un reino, e incluso, ya desde sectores de la Iglesia, pues se ha defendido que España no nace en Covadonga, sino en Toledo, y en el 589. ¿Cuándo? Cuando aquí vemos el famoso cuadro La conversión de Recaredo, que se hizo en el aniversario, en 589, se convirtieron los godos al catolicismo porque se convirtió ¿Qué conversión sería esa? Porque el rey... Pero bueno, a mí siempre me parece muy peligroso porque asociar España y catolicismo, bueno, eso está en la fobia que tienen algunos a la Reconquista, que no soportan ni siquiera el nombre, precisamente porque, jolín, si España por una parte les produce fobia y el cristianismo les produce fobia, ya la Reconquista es como el crucifijo de Drácula, o sea, la Reconquista se deshace. Bien, yo creo que hay una España no cristiana de hace 500 años y ya había surgido. Pero bueno, esta es otra posibilidad. Pero basta con una cosa para derribar todo esto. O sea, es que la navaja de Ockham. Cuando los godos vinieron a España, sabían que este país se llamaba España y que sus habitantes se llamaban hispanos. Hispania, en la pronunciación latina, suena casi como España. Ahora ya, con la grafía Hispania, ya estamos más cerca todavía. Bueno, tenemos, no Don Claudio, aunque a veces parece que dice que época visigoda, a veces época romana, más veces Reino de Asturias y sobre todo prehistoria. Bueno, don Manuel Fernández Álvarez, que fue un gran profesor de historia moderna, poco antes de morir publicó este libro y la primera parte la titula Cuando España no era aún España. Y esa primera parte abarca hasta Covadonga, hasta Pelayo. Por tanto, tendríamos los que consideran que España nace en Covadonga y bueno, pues eso que se dice, Asturias es España y lo demás
tierra conquistada. Bueno, llegó el amigo Américo Castro y en la realidad histórica de España, no creo que nunca publicó un manual de historia de Asturias ni de historia de España, que hoy dan dinero. Don Claudio hacía monografías. Y luego sus obras, Orígenes de la Nación Española, es una compilación de artículos. Nunca buscó el dinero. Es decir, voy a hacer un manual para que lo compren mis alumnos y este tipo de cosas. Y se escribió y dedicó 10 años a un enigma histórico, es para criticar esta obra. Para Américo Castro, pues España surge al torno al siglo XII y es el producto de 3 castas: la judía, la musulmana y la cristiana. Siendo además la judía la lista, la musulmana la trabajadora y la cristiana, pues bueno. Lo cual explicaría además por qué nos han ido las cosas como nos han ido, porque encima cometimos el error de echar a los mejores del país. Bueno, el año pasado, esto en el libro no lo he leído porque no necesito, pero Pedro Insúa, o sea, publicó en 1921 y al parecer dije, ¿qué pasa en 1921? Pues era la inauguración de la primera piedra de la Catedral de Burgos, por eso la Vuelta Ciclista de España acabó el año pasado en Burgos. Y digo, es que, pero, o sea, ¿por qué? O sea, no, pero él al parecer entiende que eso que antes empieza a madurar. Pero, bueno, pues, finalmente, otros retrasan el nacimiento de España a la unificación de España, a los Reyes Católicos, a 1492, esto es bastante extendido. Bueno, diré que mis colegas, tú sabes, la mayoría no ponen en un libro de historia medieval de España, ni aunque les tiren, o sea, península ibérica, peninsular, porque, o sea, y ya en época romana ni te cuento. Quiero decirles una cosa que está en Wikipedia. Península ibérica es una palabra que aparece por primera vez en 1821. Porque estamos ya en un país, en una universidad. Curso de arte peninsular. La península. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que hay un arte propio de las penínsulas? Es que ya está, quitamos el ibérico. No, la península. A ver, a esa península se llamaba España. Que sea España lo que fue. Una nación, un no sé qué, tal. Yo empiezo a... mi idea sobre las naciones nacionalistas es que son como los Reyes Magos, son los padres nacionalistas. Es un flatus vocis, es un ruido, pero ha habido ruidos muy importantes, que a la gente les han atemorizado muchísimo. Bueno, otros ya estamos ya en minoría, dicen, no, hasta los Borbones que unificarían. Claro, estamos confundiendo, cada cosa es lo que es. Ahora estamos hablando de Estado español. Incluso faltaría el Reino de Navarra, que sigue hasta 1841. Con Felipe V, bueno, ya buscando, aquí este autor, Manuel Moreno Alonso, ha publicado recientemente 2 libros en donde el nacimiento de una nación. España nace en la edad contemporánea. Y bueno, pues, bien, pero de una nación. Yo creo que si debemos conservar la palabra nación es para la nación política. La sociedad de un Estado regida por las mismas leyes y el mismo gobierno, pero eso ya lo dijo Sieyes en el siglo XVIII, pero lo había dicho realmente se habla de Sieyes, pero en el primer diccionario de un idioma moderno que también es español de Covarrubias está esa definición ya. La definición política. Porque lo que se ha producido en el nacionalismo es que se han unido 2 cosas que los romanos distinguían. Los romanos nunca se consideraron una nación, porque sabían que, o sea, bueno, ¿qué orígenes tenemos? La loba, Rómulo, pero no eran los descendientes de Rómulo. Eran los descendientes de Rómulo y de los bandidos que le acompañaron. Que además, como no tenían mujeres, secuestraron a las sabinas, ni siquiera eran latinos. Roma lo que fue un populus. Y para un romano, el populus es el pueblo organizado políticamente. Senatus populusque romano. Y aquí lo que hemos confundido es nación con pueblo, y desde ese punto de vista, yo creo que la sociedad de un Estado, es que es algo tan grande, de iguales ante la ley,
Y con las mismas leyes ya vemos que en este país trabajan mucho para, no para destruir, sino para profundidad en la desigualdad. Pero bueno, hablar de nación, ¿y qué es? O sea, a mí las naciones son las reconocidas por los demás. O sea, tú pones mucho empeño, y yo veo que algunos ponen mucho empeño, pero mira, hay una cosa que se llama ONU. Podría ser la Organización de Estados, no. Es Organización de Naciones Unidas. Y hablamos de las relaciones internacionales, pero solo en ese sentido. No quiero que quede la idea de que este nos ha venido y piensa que aquí el español es guerrillero, es no sé qué, esos esencialismos, o sea, a ver, yo y Pablo Iglesias somos españoles, pero no sé qué más tenemos en común. Pero a mí no se me ocurriría quitarle la nacionalidad a Pablo Iglesias, porque es muy distinto. Bueno, y habría gente que no, es que ni ha existido. O sea España es el Estado estatal, porque ya últimamente ni español, estatal, el Estado estatal. Y entonces hay piernas por ahí que no tienen otra cosa que hacer, que por las tardes libres, pues hacer mapas de la Europa de los pueblos. O sea, miren, sí, hay alguna justificación para el nacionalismo, es que el nacionalismo es la primera justificación de la teoría de fronteras. ¿Cómo se justifican las fronteras? El nacionalismo te la justifica mal. Pero, a ver, las fronteras son contingentes. Una batallita más ganada daría la frontera un poco más allá. Otra batallita perdida sería aquí. Ceuta y Melilla son españolas, porque no es la geología la que hace los países, es la historia. Y Melilla está unido al resto de España antes que Navarra, desde 1497. Y además es que la de guerras que habría que hacer ¿y qué? ¿Conseguiríamos que la gente bueno, imagínense la gran Euskadi que hay por aquí, el segundo estado más grande, no lo ha hecho un vasco. Ahora, esto lo ha utilizado el gobierno vasco en documentación oficial, porque, bueno, los payasos que se dedican a esto, pues hacen como les da la gana, ya ven, hay de todo. Esta, por cierto, que pongo aquí, apareció que es realmente el sueño del nacionalismo vasco. Las supuestas tierras en donde hubo vascos alguna vez, que iría desde Santander hasta Zaragoza y desde Soria hasta Burdeos. Esto está en un libro que es de Vasconia, de Fernando Sarroy de Yarza, fue la Biblia de la primera ETA. Un libro con 6 partes, el último está dedicado, bélica se llama, cómo se hacen los cócteles Molotov y esto. O sea, una enciclopedia de horrores impresionante de un individuo, o sea, que estaba mal de la cabeza, sabía mucho, pero estaba empeñado, por ejemplo, en que los vascos tenían que ver con los griegos. Entonces, demostración. No, yo en París hablo en vasco y cuando le pregunto al camarero, ¿a qué suena griego? Son así, por eso son lo que son. Si tuvieran más dedos de frente serían de otra manera. Bueno, pues además en otra de sus partes tiene ahí divididos los distritos universitarios, Oye, y no, siempre todos los territorios que realmente salen de esos países vascos, del País Vasco de los 7 territorios, ahí no hay universidad. Santander sin universidad y Zaragoza tampoco. Bueno, pues ya digo, bueno, este es otro libro mío. Y aquí yo creo que esto no es mío. Esto lo puso el editor para que no se fiaba de mí, porque era mi primer libro. Y dijo, pero es que esto no, o sea, en historia desgraciadamente no es definitivo porque los que vienen después van a volver a escribir. O sea, en historia tienes que matar al padre, o sea, es que si no, no hay, igual se empeora, pero bueno, aquí trato y España la crearon los romanos. Es un pacto violento. Los romanos nos conquistaron porque hicieron muy bien, la sangre que ahorraron. Yo cada vez soy más de los imperios. ¿Qué hacían los hispanos antes de llegar los romanos? Pues ya te lo dicen los romanos, matarse entre ellos. Vinieron los romanos, sí, bueno, fue la conquista más violenta que ha tenido el país. Y ellos venían a lo suyo, claro, todo el mundo va, salvo los misioneros como
De eso en la tercera conferencia hablarán de... Pero son posturas minoritarias. O sea, la gente cuando se embarca en un cascarón y arriesga su vida, y bueno, ¿en qué condiciones? Y llega a América no es para lo suyo. Pero claro, no es lo mismo que te conquiste un huno a que te conquiste un romano. No es lo mismo que te conquiste un azteca a que te conquiste un español. El azteca hasta te come. Y si es niño le va a arrancar las uñas porque le han dicho, porque saben de todo, esta gente siempre sabe de todo, que si llora el niño habrá lluvia. Bueno, desde entonces este territorio se llama España. Los españoles han vivido juntos, hay una historia, es la historia la que hace los países. A mí me gusta más hablar de comunidades históricas. Y es que, ya se sabe, dos que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión. O sea, a ver, todo el mundo dirá que la paella es española, pero en principio no. Es española porque existe España, si no se estaría ahí en un... Es que existe hoy la comida española, existe un montón de cosas. Y para mí es claro. Es que alguien viene, es que estos no son... Estos españoles son... Claro que sí. A mí me cuesta reconocerme los españoles de la Segunda República, hasta feos me parecen. O sea, y además cómo eran, Dios mío. Yo soy más parecido a un profesor de francés o alemán, me siento más a gusto. Y es así en todas partes. Pero desde Roma, sin solución de continuidad, sin ruptura, y eso es gracias al Reino de Asturias, ha habido 2000 años de historia española. Y a saber, es que igual en el siglo XXV dicen, si sigue existiendo España, es que ¿cómo vas a llamar español a los del siglo XXI? Si además estaba lleno de traidores y vendepatrias y de no sé qué, o sea, ¿vas a llamar españoles a esos? Por lo menos los romanos no tenían esos comportamientos. Entonces, a ver, los españoles son ellos y sus circunstancias. Lo que tenemos es que gracias a la convivencia hay... Miren, yo soy... luego me van a llevar a cenar, ya les puse pegas. Dije, yo soy muy raro para comer, pero en España como en todas partes. Ahora, salir de las fronteras me tengo que... me encuentro con problemas para comer. Porque yo soy muy rarito, me gustan unas cuantas cosas, normalmente caras, por desgracia. Pero es así. Bueno, pues es que es... A eso me refiero. Y ya he dicho, o sea, un español puede ser de derechas, de izquierdas, de centro, etc. Bueno, este número apareció a principios de enero, y bueno, se ha mencionado antes, y este número, a mi juicio, pues creo que es digamos, la tumba de las teorías indigenistas. Porque el indigenismo estaba muerto hacia el año 2000, pero aquí, sobre todo en Asturias, es que hay gente que he visto, me han pasado un vídeo de un tío que está bramando por ahí que Pelayo es fascista y no sé qué, lo canta incluso, Pelayo fascista y no sé qué, de la Reconquista, no puedo decirlo porque señoras, pero, o sea, en Asturias. Bueno, pero en Asturias surgió una teoría que ya no eran iroqueses o especie de la Reconquista, un pueblo desplazándose en busca de tierras, ya no eran primitivos, pero siguen siendo indómitos. Y la jugada en realidad es atacar a la Reconquista, romper la continuidad, colocar a Asturias fuera del reino visigodo, pero a ver, ¿qué es esto? ¿Y con qué malas artes se ha hecho? Vamos a tergiversar cómo se han ocultado documentos. Hoy creo que ya está claro que todos admiten que este fue un reino, Asturias, en la época visigoda, formó parte de ese reino. Y por eso hay continuidad. Y por eso los musulmanes conquistaron Asturias, porque estaban conquistando el reino de Asturias. Y conquistaron Asturias antes de completar la conquista del reino visigodo, que llegaba hasta el Ródano, que se completó en el 725.
Y es que Cataluña cayó en el 719 y ya estaban antes en Asturias. Cambio los vascones, que sí, es la única época en que han sido independientes. Pues no, pero Pamplona sí, Pamplona es una ciudad visigoda. Clarísimo. Bueno, y este es el libro que ha salido hace poco. Bueno, este libro, yo voy a hacer publicidad un poco. Mis libros tienen una virtud, es que ofrecen las dos versiones, la normal y la expandida. La expandida son las notas. Casi escribo más en las notas y todos me critican, pues qué notas. Pero claro, es que cualquier cosa tienes que matizar, razonar, demostrar, etcétera, etcétera. Pero es que además este libro, aparte de eso, sirve como arma arrojadiza, en caso de necesidad. Aquí no se habla de... Estamos en la... en los libros que seguirán a continuación, sí tengo un título, está acabado, ya está entregado, que será Las Españas de la Reconquista, en donde analizaré qué unidades tuvo España, porque siguió siendo España, a pesar de estar dividido, y teniendo unidades entre los reinos, incluido Portugal. Esto es porque ahora está, o sea, vimos una guerra cultural. Entre las batallas que hay en los frentes que hay en la guerra cultural, uno es la demonización de Occidente, o sea, nos llevó la desgracia por el mundo. Y dentro de la denominación de Occidente está el frente, la batalla de la Reconquista. Es una cuestión española. El libro terminaba, ya lo dije en mayo, y ya he tenido razón, o sea, en el prólogo hasta medio tiempo, y advertí al lector. Cada cierto tiempo, le digo al lector, verá que en esos medios de comunicación que ofrecen protección total contra las agresiones de la realidad a determinado espectro, habrá un articulito sobre la Reconquista o la entrevista a 2 o 3 expertos. Anunciaba, los argumentos serán los siguientes, porque lo tienen otros. Uno, es que ¿cómo se llama Reconquista si en la época de entonces no se llamaba Reconquista? Pues por las mismas razones que llamo el Renacimiento cuando en la época del Renacimiento no se llamaba Renacimiento. O hablo de economía romana y economía no sabían ellos qué era la casa. Así. Pero es que, ¿saben qué? Existía otra palabra, restauración, que todavía es más completa que reconquista. Porque puedes reconquistar un territorio y bueno, pero restauración, la restauratio es esta. Y luego, como juegan con la ignorancia de la gente, pues no les dicen que es que la palabra reconquista aparece en el siglo XVI. Luego reconquista no puede aparecer en el siglo VIII, IX, X. Y luego Franco, bueno, es que esta gente le quita Franco y no... O sea, es que la Reconquista, invento nacionalista, franquista, y nos llaman franquistas a todos porque no sé qué, es que no sé cómo... A ver, la Reconquista, los primeros que hablaron de ello, son los franceses. El término Reconquista aparece con Fenelón antes de que aparezca en España en el siglo XVIII. O sea, ni Franco ni invento del nacionalismo español. Lo saben, lo tienen que saber, porque son incapaces de hacer un libro. De libros en defensa de la Reconquista encontrarán unos cuantos. Pero libros en contra no, de articulitos y que estoy hablando de la danza andaluza en siglo XIII y entonces digo, es la mal llamada Reconquista, ya te meten ahí la pullita. Haz un libro de una vez. Defiende, como pasó con los orígenes, y no me dejará mentir, ¿escribieron un libro, una monografía? No. Nunca. Refuta. Fue un articulito de Barbero y Vigil que se convirtió en... O sea, ya, todo demostrado. Porque quería ser demostrado. Bueno, entonces ya les digo que este te ofrece las dos versiones y encima le pedí, pero no me la sacaba. Le dije, sácamelo con pasta dura y bordes afilados. Si se puede utilizar como arma arrojadiza. Pero es que, estos es que son libros franquistas. O sea, es una palabra, o sea, son unos autores. Es que en el extranjero no hay la menor duda. Y hay Reconquista porque había una España visigoda. Y el reino de Asturias
quiso ser un reino godo, no lo consiguió. Bastante. Lo consiguió bastante. Es que vayan al diccionario de la Real, no, de la Academia Francesa de la Lengua, está esta palabra. Y no dice cualquier territorio reconquistado. Dice la reconquista española. No sé, que Franco, bueno, es que no sé de cuándo es la definición. La que hay en el diccionario español es de 1936, no de Franco, de 1936, en plena república. Bueno, y vayamos entonces, ¿qué pasa en el 722? Porque no nace España en el 722. Bueno, lo que tenemos es esa solución de continuidad que ha permitido que España tenga 2000 años. Bueno, y aquí partimos, este es Alfonso XIII de Sorolla, y si Alfonso XIII es porque antes hubo un Alfonso I. Bueno, llamo la atención, tercer rey de Asturias y primero de León. De León. Bueno, y es que evidentemente pasa una cosa, la monarquía de Pelayo es la monarquía actual española, con la unión de otros reinos. España no nace, bueno, es que al principio casi no puedo aceptar, porque digo, ¿qué nacimiento pongo yo de...? Sí, porque yo lo que quería defender es eso, la continuidad. Que en Asturias, por cierto, como en la guerra civil, en la guerra de independencia, porque el alcalde de Móstoles no tuvo ningún éxito y el 2 de mayo fracasó, y donde se volvió a armar fue en Asturias, en la guerra de independencia. Bien, bueno, sin embargo, Asturias no figura, como todo el mundo sabe, en el escudo de España. Está el León, Castilla, Navarra, ¿cómo les fastidia esto a algunos? Pero está desde... O sea, bien. Por cierto, y empiezo a entrar con una cosa para llegar, que todas estas cosas son muy recientes. Esto de los himnos, de las banderas, de los escudos. Lo que hubo, casualmente, el primer individuo que hizo un escudo de España fue José I, y es este. Claro, venía de otra forma. Hasta entonces, los escudos eran los escudos del rey. Los escudos del rey. Bueno, las banderas, aquí tienen todas, por cierto, ninguna tiene color mono, es que es por lo que nunca he podido soportar. O sea, para mí que el vino es la mancha de vino, o sea, y digo, pues oye, ninguna, todos, fíjate qué colores, ninguna banderita tiene el color morado. Que se les ocurrió, todavía no he descubierto quién ha inventado esa bandera, todavía no lo he descubierto, no sé quién. Dicen que no, es que es el pendón de los comuneros, pero está desteñido. Es que el morado ha sido el color de la púrpura, de los emperadores. Bueno, las banderas... Bueno, ¿cuál es la bandera más antigua del mundo? La holandesa. Es del siglo XVI. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Holanda... Bueno, dentro de los pequeños países, Holanda es un país de primera categoría. O sea, esta Holanda que nosotros tratamos de conquistar, pues de someter, pues se convirtió en una república. Fue la primera cultura europea con ese concepto de la casa normal de confort, amoblada, etcétera, etcétera. Incluso crear un género de las casas de muñecas, ¿sabes? Son enormes. Bueno, Holanda, siglo XVI. Bien, la bandera española es la tercera más antigua. La tercera, no está mal. Aunque no fue, pero es que pasa con todo, no fue exactamente una bandera nacional, sino para que los barcos se vieran de lejos y no se hubiera fuego amigo. Bueno, el himno más antiguo también es holandés. En principio era una canción religiosa. Lo digo porque aquí no, es que es la marcha real, es una tonadilla. Pero es que son así las cosas, así funciona el mundo. Bueno, aquí aparece el Señor de España.
Porque, como todo el mundo sabe, el himno español no tiene letra. Yo encantado, ya sé que a los que van a ver a la selección española y se quedan ahí cuando salen los italianos, Hotel Italia, hablando de Telmo de Escipión y de que van a matar y van a morir. La mayoría de los himnos son no sé cómo no están acusados por delitos de odio. Es que es imposible encontrar. A mí el que más me gusta es el francés. Es además el himno. Pero la letra es infame. Matar, todos están dispuestos a matar. Y bueno, pues es que buscar. ¿Y para qué? Pues para que en los mundiales los aficionados puedan cantar el himno con los jugadores. Pues hemos ganado un mundial sin letra. Podemos volverlo a ganar. Bueno, y no está aquí porque ahora a los himnos se les ha hecho a la mayoría un lifting. Porque como aparecían los españoles, el cruel español, han cantado durante siglos los holandeses, ahora ya lo han quitado y simplemente queda al señor rey de España. Bueno, curiosamente, esto me enteraba al preparar esto, dije, voy a meter, oye, es que en internet está todo, o sea, dije, ya tenía sospechas, dije, voy a ver cuál, porque sé que en todos los himnos sudamericanos no han hecho otra cosa que la independencia, desde entonces no han hecho otra cosa y entonces en el himno siempre la independencia. ¿Cuál será el país que más veces aparece en los himnos? Aquí figura España, 13 veces. Y no cuentan la holandesa. La que más. No tenemos letra, pero los demás hablan de nosotros. Y esto indica que es un gran país. Es que este es un gran país. Este país está en el top 10. O sea, digamos en primera. Yo me acuerdo como el Atleti, ¿no? Que fue el más grande hasta el 56, cuando nací, sinceramente, el que más títulos tenía, pero siempre en primera. Y aquí quizás uno de los males que tenemos es que, como no seamos los primeros, enseguida decimos, el tercer, no llega el autobús, qué país tercermundista, o sea, funciona mal, qué país. Lo que no podemos ser es los primeros en todo, teniendo en cuenta es que, yo pienso, no sé, un búlgaro, o sea, sale por ahí, ¿y dónde hay una guía en búlgaro? Pues no, ve una película, pero fíjense ustedes, si ven una película de Estados Unidos, ¿cuántas veces hay alguna mención a España? Que si Picasso, que si sale la guitarra española, que si hablan de España, que si hablan de no sé qué. Y luego piensen y pónganse diciendo, ¿y si fuera rumano? ¿Cuántas veces? Estamos ante, o sea, es evidente. Y yo creo que el descubrimiento de América, la primera vuelta al mundo, o sea, los que hemos defendido del Islam, el único territorio en donde se ha echado al Islam. Vinieron a espadazos y se les dio a espadazos. Oye, así funcionaban las cosas. Te vas a poner a dialogar, o sea, imposible. Pero fíjense además, en rojo están los que hablan mal. Solamente en verde los que hablan bien. No sé qué será, o sea, es que... Y esto es la naturaleza humana, el vecino, o sea, ya hemos visto a los hermanos Jafet, o sea, no podían ni vivir juntos y cada uno a un continente. Vayamos con el escudo. Bueno, este país, el escudo más antiguo del mundo mundial es el de León. ¿Y por qué? Pues seguramente porque como Legio se convirtió en Leo, oye, pues pones 1126 y aparecen unas medallas en una moneda. ¿Qué pasó? Iba así. ¿Y por qué ahora va así? Pues bueno, pues cuando se unió a Castilla quedó menos sitio y lo tuvieron que levantar al León. Así funcionan las cosas en el mundo. No estaban haciendo patria ni pensando en los... o sea, estaban a lo suyo. El parlamento más antiguo del mundo es el de León, de 1188, y siempre por esto. Los parlamentos medievales era por el dinero, es la principal atribución. Bueno, este es un trabajo, una monografía que es el problema del nombre y la naturaleza. Es que el reino de Asturias no tuvo nombre. ¿No? Por eso hemos visto que a Alonso le llaman de León. Cuando empezaron a tener nombre, es que ya sabemos, creo que es fácil de comprender que no tenía himno, porque los países no han tenido himnos hasta hace poco, no tenía bandera, porque las banderas son cosa nueva, no tenía escudo, pero también el nombre oficial es algo que damos por supuesto que tiene que tener.
Y esto es simplemente el reino, el regnum. Como no había más, pues era suficiente. La primera vez que he encontrado, aquí igual alguien, pues, es en el siglo XVII, la primera mención del reino de Asturias. Igual ya en el siglo XVI, pero lo que está claro es que además en las crónicas ya del siglo XII y XIII, como le llaman Reino de León, porque claro, es que el Reino de León es el Reino de Asturias. ¿Qué pasa? En el 910 la capital se establece en el hijo de Alfonso III, que le ha movido el reino al padre, ¿cierto? García, se establece en León. Porque no, los reinos entonces eran reinos en la documentación asturiana. El reino dice, yo soy el, a diferencia del reino visigodo, res visigotorum, ¿sí? Res visigotorum, no, perdón, visigotorum no, gotorum. Lo de visigodos lo hemos puesto nosotros para diferenciarlo de otros pueblos. Lo que hace Alfonso II, XIII es reinando en Oviedo, reinando en... Eso es, pero no. El mismo nombre oficial de España, bueno, de nuevo, hasta Isabel II. Isabel II los empezó, es cuando hizo oficial la bandera española, que antes era de Marina. Empezó y era reina de Castilla, de León, porque lo que se llevaba era poner un párrafo así, de Palestina, señor de Melina, señora de Vizcaya. Así. Lo que pasa es que en las monedas ya todo el mundo, desde los reyes católicos, les llaman reyes de España. Oficialmente no tomaron ese título. Nos dicen que se lo pensaron, pero no estaba Portugal. Y no se atrevieron a tomar ese título. Fueron los demás que le llamaban, es que cada vez que te vas a referir a España, si escriben los 14 o 26, pero claro, Jaén seguía siendo reino de Toledo, de Jaén, de Sevilla, de Córdoba. De nuevo fue José I, nada, rey de España. Pero volvió Fernando VII y otra vez, rey de no sé qué. Pero en las monedas, lógicamente, no podías poner eso. Entonces, estas cosas, es decir, que no hay que quedar, por supuesto, todo lo que hay en la cultura, todo, en algún momento ha comenzado. No hay nada natural, nada. Alguien dirá, la familia es cosa del derecho. Hemos vivido todavía. Que el hijo adoptivo tiene más derechos que el hijo natural. Y dependiendo, para los árabes, la familia materna no cuenta absolutamente nada. Se pensaba que había una cosa común en toda la humanidad, el incesto, y es casi, pero ni siquiera eso. Todo el mundo sabe que los faraones egipcios, que Cleopatra, incluso cuando los griegos se apoderan de Egipto, todo ha empezado en un momento determinado. No podemos dar nunca nada por hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Carlos Baliñas dijo, es que realmente es el reino astur cántabro galaico barduliense. Y es que no solamente no fue el reino de Asturias, sino que no fue un reino dominado por los asturianos y explotado por los asturianos. Esto fue una unión, a veces con revueltas, pero me voy a fijar en Alfonso el Casto, que quizás por eso reinó 50 años, y eso que le levantaron la silla porque si no hubiera reinado 70. Es hijo de Fruela y Munia. Munia es la primera vasca conocida, ni siquiera le han dedicado una calle, es alavesa. Es alavesa, y ahora con todo esto de la mujer, no le dedicarán ni a tiros. Y es la primera mujer alavesa. Se casó con Fruela, su hijo es Alfonso. Es medio vasco. Pero además, la última vez que vine yo, bueno, la primera, pero bueno, si digo la última parece que soy más importante, pero bueno, vine a, ¿cómo era lo de Jovellanos? Ateneo, a dar una conferencia que se llamaba El Reino Pociano, el sucesor, es vasco. Es la familia.
porque a Alfonso el Casto, la familia paterna le amargó la vida. Tuvo que ir a Galicia. Estuvo ahí en el monasterio de Samos, por eso también Galicia. Es decir, Alfonso el Casto representa, realmente la familia, si tenemos en cuenta, es cántabra. De Alfonso, que viene de Cantabria, es cántabro, es nacido en Oviedo. Don Claudio dijo, igual era el nidito de amor. Es decir, que fuera le puso un piso a María, porque, bueno, todos los moscones que había alrededor querían meter en la cama del rey. Eso sí, por eso al final los reyes han terminado casándose con gente de Alemania y tal, porque si no es insoportable. Todos los moscones de alrededor te meten a la hija en la cama. Entra el rey allí con 20 años y se encuentra alguien ahí. Y entonces, bueno, posible que Oviedo, y que fuera, eso dijo don Claudio. Pues sí, claro, son tantas cosas posibles cuando sabemos tan poco. Pero Alfonso II el Casto representa lo que es este reino. Fue un reino de todos. Carlos Baleñas tiene que enfrentarse al nacionalismo gallego, porque allí a esto le llaman Reino de Galicia y tal. Dicen que, y así se han publicado libros, el Reino de Galicia. Dice, no hay que buscar el Reino de Galicia, ese es nuestro reino, el de Asturias. Y se está enfrentando a la superpotencia de la época. El Estado de Córdoba es el más poderoso que existe en Europa Occidental. Sí, bueno, esto tiene que ver con que esta tierra estaba despoblada, etcétera, etcétera, pero había que defenderla. Estaba para el primero que llegara. Es como América. Es que a mí no soporto cada vez que todavía veo que China estuvo por delante hasta el siglo XVII. O sea, desde que aparece la filosofía griega es imposible sostener eso. Pero ahí estaba América a la misma distancia. Es normal. A ver, el problema de hoy, de alguien que quiera poner una empresa o vender esos libros, es tener clientes. Si tienes clientes, lo normal es que el chino venga a Roma. No que el romano, ya en el Imperio Romano, vaya a China. O que Marco Polo, jugándose la vida, vaya a China. El chino tendría que haber venido, pero no. Es otra cultura, es otra cosa. Y no voy a pedir perdón por eso. Al fin y al cabo, es que utilizan todas las cosas de Occidente, menos de las grandes ideas. El móvil, hasta la última. Bueno, y cuando termina el Reino de Asturias, es que el Duero está a punto, 2 años después ya se ocupa entero el Duero, pero ya por Portugal se ha pasado. Y si vemos los demás reinos, o sea, Inglaterra, bueno, o sea, y los reinos francos dividiéndose constantemente y las veces que vinieron aquí los vikingos, por lo menos solo tenemos las fuentes, les dieron unos repasitos los asturianos que ni te cuento. Y en cambio, sin embargo, al rey de Pamplona lo robaron, se lo llevaron preso. Y bueno, entraron por el Guadalquivir y en Sevilla les pegaron a los musulmanes lo que no te cuento. Bien, eso por una parte, pero bueno, o sea, guerreros. Pero, jolín, es que en el siglo VIII, en Asturias se crea el bestseller del siglo VIII, que es el Beato. Los comentarios del Apocalipsis del Beato. Claro, enseguida, el Beato no será asturiano. ¿Por qué no va a ser asturiano? ¿Por qué no va a haber? Si vive en Líbana y tiene una biblioteca. Claro que tiene una biblioteca. Pero todavía esa idea de que los asturianos son como iroqueses, que se extienden. Y fíjense, llevaban 8 siglos extendiéndose los iroqueses y no habían pasado de la cordillera cantábrica. Porque hay que recordar que los astures llegaban hasta el Duero. Y que cuando los asturianos conquistaron esa zona, como no sabían que era Astur, le pusieron el nombre de León. Si hubieran sabido, seguiría llamándose Asturias. Bueno, o sea, es que además, en lo importante, desgraciadamente entonces lo importante era la teología, no la ciencia, la filosofía. Pero, jolín, Beato se ganaría el Nobel. Lo más importante que es teología y ortodoxia, mientras el Hipando de Toledo había caído en una herejía, el adopcionismo, aquí, antes que Carlomagno, que reunió el Congreso de Frankfurt, etcétera, etcétera, de toda la Iglesia, el primero que plantó las caras y dijo A, B, C, D, fue un individuo que vivía en Líbana. Que vivía en Líbana.
No eran piernas porque sabemos que estuvo en la coronación de Mouregato. O sea, vamos a ver. Aquí había algo. Bueno, me juego a la cabeza que Santiago no está en Santiago. O sea, es que nadie lo sabía hasta el siglo VII. O sea, ¿cómo es posible? No se hizo ninguna... O sea, pero Asturias crea un mito cuando necesita un protector. O sea, este mito que llega hasta... Oye, y cada día creo que hay más peregrinos. Y esto lo creen este reino así, pequeñito, que no tiene ciudad, que no tiene moneda. Pero que, bueno... ¿Y qué decir de esto? Esto es lo mejor que se construye en Occidente en el siglo IX. El único palacio que queda de esa época. Carlomagno construyó 200 todos de madera. ¿Dónde están? Ninguno se ha conservado. Para ver un palacio de la Alta Edad Media hay que venir a Asturias, es el único que hay. Para ver un edificio completamente abovedado con la solución que hará el románico, es decir, con arcos sajones que coinciden con los contrafuertes, hay que venir a Asturias. A este reino. Ahora, ¿qué es? No, vendría de fuera. No, sería un arquitecto que vino de fuera, pero claro, aquí pensamos, un listo entre nosotros, imposible. Tiene que venir. Bueno, si viene de fuera, ¿de dónde viene? ¿De dónde trae esto? Porque si me dices, no, en Lombardía, en no sé qué, en Reggio Calabria. O sea, apliquemos la navaja de Ockham. Igual es, pasa luego lo mismo con el maestro Mateo en Santiago de Compostela, será franco. ¿Es listo? Pues lógicamente será franco. A ver, igual era extranjero, que los arquitectos no iban, sí iban los orfebres, y lo sabemos, por ejemplo, la Cruz de los Ángeles, sabemos que fue, como no podías mantener un taller porque apenas el individuo iba por ahí buscando que le dieran oro y plata para hacer una cruz. Luego la Cruz de la Victoria no. Y Alfonso III tiene un taller. Pero Alfonso II se encuentra con un individuo que viene, y por eso se creó la idea de que era un ángel y no sé qué, un artesano de fuera, que Alfonso le daría oro, piedras y tal. Pero arquitectos ambulantes, buscando construir un palacio, o sea, la demanda de palacios, o sea, bueno, o sea, hoy, como está todo becado y subvencionado, pues puedes mandar por ahí arquitectos por el mundo a costa del contribuyente, pero, a ver, insisto, y con ello acabo, este es un reino que algunos asturianos no se lo merecen. No, porque estoy viendo muchas cosas que he visto en mi país, bilingüismo amable, borrar las señales de tráfico, Pelayo fascista, en fin, bueno, pues no tengo más que decir. Vamos a abrir un ratito, pues si tienen alguna pregunta o alguna consulta que hacer a don Armando. ¿Cómo hacemos? Yo creo que se nos escucha, yo creo, ¿no? Preguntan desde... Intentamos acercar el micrófono. Bueno. A mí me gustaría dos cosas. Don Armando ya sabe, ya se lo dije, de todos los historiadores es el preferido y con el que más me encuentro pues identificada. Quería preguntarle... Porque eso es lo que busco, ¿eh? Dinero no, nunca ganó nada, pero orgullo más que tirano tengo. Dos cuestiones, una es pequeñita y otra para mí es importante. La pequeñita es cuando hablábamos del reino de Asturias, que se llamaba solo reino. En los libros que yo estudio ahora decían que se llamaba Reino de Asturias, hasta Alfonso II el Casto, que fue el que él empezó a llamar Rey de Oviedo.
Y eso era una de las cosas que le quería preguntar, si era rey no solo, o rey de Asturias. En los libros de historia En los libros, aparece como rey de Asturias. sí, es normal. Rey de Asturias, Y yo y lo que he llamado Oviedo- siempre Reino de Asturias y le Oviedo, seguiré llamando. y que Alfonso fue el que dijo, Alfonso II el Castor, pues que le llamó rey de Oviedo. Bueno, No. la otra cuestión que me interesa muchísimo más es la siguiente. Sé que ahora van a remodelar Covadonga y que se va a hacer pues en la Sala de los Reyes, mejorarla, y me gustaría con su ayuda, Vesga, reivindicar el nombre del rey nepociano, que se vuelva a poner, que se vuelva, no, nunca se puso, que se ponga en la Sala de los Reyes y con su nombre, Rey Nepociano. Creo, por las investigaciones mías, que no son las suyas, pero humildemente, que llegó a reinar 1 año menos 10 días. De cualquier manera, aunque hubieran sido solo 3 meses, era lo suficiente. Fue el rey y el usurpador fue Ramiro. Y quiero que esto que se va a remodelar, esto que se haga quiero decir, a Nepociano ponerle en el lugar que le corresponde, que le merece como rey, que además estuvo él gobernando al lado, como conde de Palacio, al lado de Alfonso II el Castor, 30 años, y además no solamente era primo de la reina, sino que era además cuñado del rey, porque habían hecho una boda blanca para tener el título de cuñado, para tener más derecho a la corona. El que fue usurpador claramente y asesino, y además le quitó no solamente el trono, sino que el nombre y la fama, fue Ramiro fue el usurpador. Y entonces creo que es el momento de reivindicar el nombre de Nepociano, hacerle saber el nombre digno que fue conde Palati durante 30 años al lado del rey, y que le tendieron una emboscada, y que nada de que haya sido rey Ramiro. Ramiro además era rey de Galicia, con el título de rey, ponen las eso, por lo menos era gobernador de Galicia. He encontrado que cuando se descubrió el sepulcro del apóstol Santiago, él firmó después del rey, porque era gobernador de Galicia. Y él dice que estuvo siempre viviendo en Oviedo, que es mentira. Se casó con una viuda gallega primero y después con una jovencita prima suya que dice que estaba en León, que se fue a casar el usurpador. ¿Cómo es posible esto? Es una serie de mentiras que las personas que les interesó seguir con estas mentiras, los reyes sucesivos, los extremeños, que sabemos que era sobrino del rey, fue Alfonso III, pues siguieron con esta mentira. Pero realmente yo creo que Nepociano fue el verdadero rey, que el usurpador fue Ramiro, y que habría que reivindicarle y ponerle en su sitio en la Sala de los Reyes asturianos. Entonces, la primera pregunta se refería a si se intitulaban antes de Alfonso II, si se encuentra en alguna documento documentación. de un rey es de Fruela, o sea, de la fundación de San Miguel del Pedroso del 751. Todos estos de los iroqueses han intentado que los reyes no eran reyes, eran caudillos, porque como un rey, sí, mire, Alarico, que entró en Roma, era rey, y todo el mundo le llamaba rey, y era el jefe de una banda, no tenían ni reino. Pues bueno, eso por una parte. Yo creo que tengo una monografía defendiendo que Pelayo ya fue rey, pero desde luego, si no fue rey, es que en otro lugar podría ser conde, pero él no era conde. O sea, en un sistema feudal, bueno, pues a veces, como los condes catalanes, se independizan, pero no sé, no se hubiera conforme.
desde luego Fruela es rey porque está confirmado. Pero Rax, punto, no necesitaban más. Efectivamente, Neponciano fue rey. Igual no fue vasco. Yo creo que sí. Sí. Pero que fue rey es que la nómina figura ahí como sucesor. Lo que pasa es que la crónica de Alfonso III, pues, claro, es que Alfonso III, si Neponciano era rey, él descendía de un usurpador. Claro. Y el rey actual de España. Claro. Se me ha olvidado decir que la familia real española no es que descienda de Pelayo, sí desciende de la familia de Alfonso I, pero no de Alfonso I, sino de su hermano Fruela. Y de Bermudo I, Ramiro I, es la segunda familia más antigua del mundo. Solamente la familia japonesa puede presumir de más antigüedad, siempre y cuando que todas las mujeres hayan sido fieles a quien tenían que serlo, porque a saber. Entonces, sí, hay otras cosas en donde es que don Claudio en ese libro da por hecho, se cree la crónica y dice que es así, no, o sea, que sí, que estaba el otro había ido a buscar esposa a Burgos. Claro, como el otro llevaba 80 y tantos años, pues quién iba a pensar que se iba a morir. O sea, pero bueno, o sea, en fin, es clarísimo. Y de hecho, Neponciano tuvo el apoyo de todo el reino menos de Galicia. Ramiro se marchó de Castilla a Galicia, que era el territorio más nobiliario, más, porque hay una especie de gradación en el reino de Asturias, donde hay más la nobleza es más poderosa es en Galicia, luego Asturias, Cantabria y la zona del País Vasco, que es para mí Vizcaya y Álava. Guipúzcoa no forma parte del reino es la menos jerarquizada. Y casualmente Ramiro consigue el apoyo por los que normalmente suelen ser conspiradores y ponedores de reyes, porque luego se llevan su recompensa. Entonces, sin duda, Neponciano es rey. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en cuanto al nombre de Munia, mi hija Mami, que es decoradora, le puso el nombre a un hotel. Bueno, sí, en la calle Fruela de Oviedo, primero hicimos el Hotel Fruela, que cogió el nombre por el nombre de la ¿Está calle. lo de la estación? ¿El Hotel Fruela? No, está en la calle Fruela, que es como una continuación de la calle Uría. Y Igual es Favila el que está al lado de la estación. Y unos años después de haber hecho el Hotel de Fruela, me encargaron de nuevo otro hotel enfrente y ahí me dijeron que podía ponerle hasta el nombre. Y entonces, bueno, le hemos puesto el nombre de Princesa Munia y se ha decorado con textos de los libros de mi madre. O sea que no tenemos calle de Munia, pero nosotros el granito de arena le hemos puesto. La pobre Munia, pues... Pero a mí sí me gusta, además que bonito que estén unidos, como al final unieron a Eloísa y a Gerardo, que tanto penaron en su momento y ahora están enterrados juntos. Pues es muy bueno. O sea, calle con calle, o sea... No, es la misma calle, uno enfrente de otro. Está ahí la acción de los padres de Alfonso. ¿Y la prensa se ha hecho eco de eso o no? Nada, aquí... Bueno. En fin. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues simplemente antes de dar las gracias y despedir a don Armando, emplazarles a la próxima conferencia. Está aquí el presidente del Club de Regatas, Alfredo, que va a coger testigo enseguida. La próxima conferencia será en noviembre, el día 17 de noviembre, jueves también, a las 7 de la tarde, igual que esta. Se titula 1522, el Cano, origen de la primera globalización, y precisamente de esto nos hablará el conferenciante, partiendo de la efeméride de los 500 años de la primera circunnavegación al planeta, pues el origen de esa primera globalización de la historia, que es la española precisamente, y cuál es la huella de España en el mundo, que es mucho, muy grande y muy brillante. Ahí están los himnos. Y el conferenciante será el almirante don Juan Flores Masó. Es un marino, un miembro muy importante de la Armada Española, que tiene una carrera como militar impresionante, pero de
vocación, si de vocación es militar, de corazón también es historiador. Y a lo largo de esta gran carrera, o esta gran hoja de servicios en la Armada, tiene innumerables artículos, publicaciones, y ahora ya, a puntito de jubilarse, ha conseguido que su último empleo sea en Madrid, en el Instituto de Estudios de la Armada, para dedicarse, lo último que le queda de servicio antes de pasar a la reserva, a escribir y publicar. Y entonces, bueno, pues tenemos de nuevo un conferenciante que no nos va a dejar diferentes y además que nos va a ofrecer pues una de las lecturas y lecciones más ilustradas que hay ahora mismo sobre este periodo y sobre este tema. Es, como no puede ser de otro modo, antiguo alumno de jesuitas, en este caso del Colegio del Puerto de Santa María. Así que el 17 de noviembre nos vemos en el Club de Regatas. Y ahora sí, muchísimas gracias. Quiero hacer dos cosas que me he olvidado, porque igual no han visto. En lo de los himnos, España 13, pero el segundo es Francia con 8, o sea, es una, casi le doblamos. Tercero, Gran Bretaña con 3. Y ya unos... o sea, que no es que sea el país que más veces he citado, o sea, es que es una paliza con respecto a todos los demás. Y eso indica algo. Y luego con respecto al otro, yo no sé, en otro país esto se hubiera celebrado. O sea, es una de las mayores glorias de este país, que está autoflagelándose desde el siglo XVI. Desde el siglo XVI autoflagelándose. Y luego tiene que ver mucho con muchas cosas, porque la autoestima es buena para las personas, pero también para los países, para que funcionen y progresen. Es que fue increíble porque Portugal intentó y al final, no, como el mundial de compartido. A ver, Portugal si hubiera sido por Portugal, el Cano no hubiera dado la vuelta al mundo, tuvo que escapar, tuvo que navegar sin escalas porque los portugueses estaban esperándole. Y hizo una escala y allí se quedaron prisioneros y los últimos 22 salieron. Es que hay que tener morro. Se ha hecho una serie que yo creo que en Netflix vi hasta el tercer episodio y nada tiene que ver. Nada. Es una historia maravillosa. O sea, no necesitas guión. Esa historia, la historia real, menuda, o sea, espantosa. Espantosa. Y quería decir, o sea, no solamente Covadonga, no pasa nada en Asturias con Covadonga, bueno, pues no, prácticamente no pasó nada en España con la vuelta al mundo del Cano. Pues aquí estamos nosotros para reivindicarlo y por lo menos poner nuestro granito de arena. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Armando.